¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Agroindustriales, una manera distinta de ver y de analizar la realidad del sector agropecuario argentino, el agregado de valor, la industrialización, todos los eslabones que hacen posible que los alimentos lleguen a nuestra casa todos los días. Hoy vamos a ver y analizar un tema muy importante en la Argentina, del que mucho se habla pero poco se hace, lamentablemente, que son las economías regionales. Lo tengo aquí a mi lado a Raúl Robin, presidente de Economías Regionales de la Confederación de la Mediana Empresa CAME. ¿Cómo le va, Raúl? Un gran gusto estar acá contigo, Horacio, y compartir esta mesa. La verdad que, Raúl, desde hace muchos años y desde que yo vengo trabajando en el sector ligado a las economías regionales y al campo, siempre se habla de las economías regionales. Los distintos gobiernos se han llenado la boca de las economías regionales, de la bondad, de la generación de empleo, la mano de obra, pero ahí... Bueno, se llenan la boca en los momentos previos a las elecciones, porque obviamente que el campo de las economías regionales, el de cultivos intensivos, que somos fuertes tomadores de mano de obra, se calcula 1 millón de trabajadores que habitan los distintos pueblos, ciudades de toda la geografía argentina. Y obviamente que en la historia se demuestra que no han tenido las decisiones políticas correctas. Por eso se produjo la gran migración del campo a la ciudad, donde hoy en un 1-2% del territorio argentino vivimos más del 50% de la población. Cada vez que hay una crisis, las crisis de las economías regionales son las generadoras de esa migración. Por eso el resultado de las políticas se observa a partir de un análisis histórico de cómo ha sido el corrimiento poblacional argentino, cosa que no ha sucedido en otros países donde la mayoría de la población vive en el territorio, en el trabajo del campo, en el trabajo del obrero rural, de la familia que hace su vida, que desenvuelve toda su actividad y sus hijos con buena educación, con nivel de protección sanitaria, con educación de alta calidad. Y eso se logra con políticas orientadas a garantizar rentabilidad y sustentabilidad a estas producciones, cosa que lo tienen los países desarrollados. Los Estados Unidos con precios sostén, con sistemas de seguro que garantizan rentabilidad, la comunidad económica de forma más directa con subsidios, porque ellos prefieren tener su población trabajando genuinamente en el campo y no tener que subsidiar desempleo en los grandes centros urbanos. Ahora, obviamente cuando uno analiza la composición de la Argentina, en cada una de las provincias hay una economía regional distinta, hay un cultivo distinto, una producción distinta y, como usted decía, mano de obra se derrama permanentemente sobre las regionales. Ahora, ¿qué nos pasó? Y nos pasó que no hay una visión integral del país. Nosotros somos un país federal, pero en las decisiones siempre prevalecen los grandes centros de gestión. Y la Argentina tiene un territorio, que es la Pampa Húmeda, muy rica y que a partir del nacimiento mismo de nuestra patria, con la carne y luego con la soja, produjo un desarrollo que permitió recursos y divisas al Estado Nacional para poder administrar la nación. Pero todo lo demás, que son lo que denominamos economías regionales, que damos trabajo, somos el sustento alimentario argentino y en más de 10 productos los primeros exportadores mundiales. Fíjese que en el limón argentino somos los primeros exportadores mundiales. En la miel somos segundos exportadores mundiales. En las peras y manzanas, en el cítrico dulce, en muchas actividades tenemos una fuerte presencia internacional. Y sin embargo, como somos más de 30 complejos productivos, y no 1 o 2 como es la soja y el trigo, esto hace que no haya una percepción federal en la toma de decisiones de la gran economía argentina. Y esto está visto en un análisis de la historia. Por eso es que estamos en crisis permanente. Cuando se supera una crisis, al poco tiempo se vuelve a la crisis, se regresa. Y eso es lo que produce toda la migración del campo. Y la alta concentración del campo, que cada vez es mayor. Ahora, hay problemas que son comunes y hay problemas que son particulares de cada economía regional. ¿Cuáles serían hoy los problemas comunes? La tremenda presión impositiva.
hay como un campeonato entre los municipios, provincia y nación a ver quién recauda más y mejor. Tiene que haber necesariamente un pacto fiscal argentino, porque no puede ser que en muchas actividades supere el 43% el impacto de la presión fiscal, y en algunos puntuales, como el tabaco, más del 75%. El segundo tema transversal a todas las actividades es el enorme precio de los fletes. Enviar desde La Rioja un camión con aceite de oliva o aceituna a São Paulo, que son nuestros principales compradores, es el doble de caro que enviarlo desde Grecia o desde Italia o desde Portugal a través de barco el mismo tonelaje. No competimos, hemos perdido el transporte fluvial, que es el más barato, hemos perdido el transporte ferroviario, tenemos proyectos de recuperarlo, Plan Belgrano, pero no tenemos la agilidad que nos devuelva competitividad, que nos devuelva el funcionamiento de los servicios de carga para nuestras producciones del interior y con eso mejorar la competitividad. Otro problema es el costo salarial. La Argentina en su conjunto tiene un costo salarial importante, no muy superior a todos los países con los que competimos. Y no se trata de bajar sueldos, ni mucho menos. Claro. Un trabajador que gana 10.000 pesos de bolsillo, al productor le cuesta 16.000 pesos, por los enormes costos de contribuciones que tiene que hacer para la jubilación, para los sindicatos, etcétera. Y esto complica mucho la competitividad. Yo días pasados hablaba con la gente del Valle y me decían que, a diferencia de Chile, que tiene una contribución patronal del 3,5%, nosotros tenemos un 35% en las peras y las manzanas, con lo cual evidentemente ya no podemos ni empezar, ¿no? Y sumado, además de esto, sumado todos los aportes que hay que hacer, estamos en un poco más del 50% del valor de bolsillo que cobra un trabajador. Es decir, con esas tres solamente ya estamos fuera de competencia con todos los mercados internacionales. Y además a eso hay que agregar un problema de competitividad de la macroeconomía argentina, que hay un reconocimiento, diría, real de parte del gobierno nacional, cuando en la semana pasada el presidente Macri anunció un plan de reintegro de exportaciones. Primero bajó a cero las exportaciones, la retención de exportaciones de todas las economías regionales, lo cual es muy importante, aunque teníamos bajas retenciones por la crisis, pero ahora anuncia un plan de reintegro de exportaciones de 2.600 millones de pesos, que van a estar orientados a mejorar la competitividad de aquellas producciones que no pueden llegar a los mercados internacionales, por lo cual nosotros en CAME estamos totalmente de acuerdo. Ahora, obviamente la cuestión sanitaria en estos momentos está jugando un factor protagónico y relevante, porque con la crisis el productor ha dejado de hacer muchas cuestiones culturales y laborales, que sobre eso va a tener que hacer foco el gobierno con este plan, porque si no, de todas maneras, no nos va a sacar el mercado por competitividad, sino que nos va a sacar por temas sanitarios. Bueno, es que la crisis de los últimos 4 o 5 años ha generado una pérdida de trabajo y de calidad del trabajo del hombre de campo, y esto ha permitido el avance de temas como la lobesia en la vid, la HLB en el cítrico, que se viene de otros países, que ya está en Misiones, pero que urgente tenemos que trabajar fuertemente para proteger toda la parte de Entre Ríos y el noroeste con el limón. El tema del picudo en el algodón, que prácticamente ha diezmado la producción argentina de algodón. Estuvimos en estos días en Santiago del Estero hablando con productores, y prácticamente el algodón ha bajado un 70% en Santiago del Estero, la zona de Fernández y demás, pero también la información que tenemos es una reducción de área por razón de que no pueden combatir el picudo. Y luego la brucelosis, la aftosa, el tema de la carbocapsa en la fruta de pepita, peras y manzana. Todo eso ha avanzado en los últimos años como consecuencia de la crisis. No hay recursos para enfrentar esta problemática. Por eso también desde CAME apoyamos el anuncio del presidente al crear
este sector, que es un plan sanitario de 1.800 millones de pesos, orientado a eso, porque todo nuestro mercado internacional se basa en la calidad de nuestra fruta, en la calidad del trabajo agropecuario interno, y esto es lo que nos da un plus en los mercados internacionales, que lo vamos a perder si no salimos a combatir el tema sanitario y a trabajar como corresponde. Y en esto el SENASA tiene una gran responsabilidad, igual que el INTA y que todo el Ministerio de Agroindustria y todos los que componemos este sector. Ahora, una gran responsabilidad del SENASA, una gran responsabilidad del INTA, la decisión de abordar mercados internacionales, pero por el otro lado la reducción de un presupuesto que lo deja al INTA con un signo de interrogación y con una gran preocupación. Bueno, hemos estado trabajando toda esta semana, hemos tenido reuniones en el Ministerio de Agroindustria, hablamos hoy con el presidente del INTA, con Nicora, preocupados por esta situación, y nos informan que garantizan la continuidad, que no va a haber despido, que van a garantizar la continuidad de los planes y los proyectos. En CAME hemos emitido un comunicado manifestando nuestra preocupación, que creo que va a dar lugar a una respuesta, y me parece que el Ministerio tiene que salir a aclarar esta situación para llevar tranquilidad, no solo a la gente que compone el equipo técnico y trabajadores del INTA, sino a la producción agropecuaria, de la cual dependemos fundamentalmente del trabajo que realizan en cada una de las instalaciones del INTA en toda la geografía nacional. Van a estar viajando mañana a lo que es esta misión, esta gran misión que se arranca a partir del 18 hacia Rusia. ¿Cómo lo observan? Bueno, creo que es una buena acción. El lunes que viene se comienza el viaje. Es una buena opción, una buena decisión del gobierno. Va todo un equipo técnico, van los sectores privados y van las instituciones. Y hay un programa muy importante de contactos, no solamente con toda la actividad de intercambio comercial con Rusia, con lo cual argentinos tenemos muchísimo y hemos perdido. El principal comprador de mandarinas argentinas era Rusia y hoy no lo es. Lo mismo pasa con las peras y manzanas, el limón argentino se comercializa. Y vamos a tener también una serie de reuniones con agregados comerciales de distintos países de toda esa región, 4 o 5 países que nos van a permitir también tener nuevos contactos y avanzar en una relación de comercio que para nosotros es muy importante. Recuperar mercados con los que tenemos dificultad, pero con los que habitualmente hemos tenido una muy buena relación comercial, y sobre todo en los productos de frutas frescas que Argentina lidera en todo el mundo, pero que además Rusia es uno de los principales compradores. Ahora, mercado externo complicado por la competitividad, por los altos costos de Argentina, por todo lo que ya sabemos. Ahora, encima un mercado interno donde el productor recibe poco y el consumidor paga mucho. Y sí. Y el poncho no aparece. Lo pusimos en visibilidades de CAME cuando creamos el IPOD hace un año. Era una forma de que la sociedad argentina entendiera cuál es la realidad de las economías regionales. Y esto ha dado como resultado que todos los medios hay una opinión mucho más realista de lo que está pasando en las economías regionales por parte de la sociedad argentina. Es una tremenda injusticia que un productor, que es el que genera el bien del que después todos ganan, que es el que trabaja todo un año, el que da trabajo en el campo, el que da vida a cada uno de los pueblos, porque cuando ellos tienen actividad rentable, venden mejor los comercios, trabajan mejor la industria y todo se desenvuelve, sean los únicos que no tengan garantizado rentabilidad luego de un año de trabajo en su cosecha. Y sí tienen garantizada rentabilidad, aún con el riesgo comercial, los comerciantes que compran, porque no le van a comprar si no están seguros de venderlo y tener una ganancia. Lo mismo los industriales, lo mismo los exportadores. Y lo injusto es que en el otro extremo de la cadena, cuando el productor mal vende y pierde dinero muchas veces,
el consumidor en los grandes centros urbanos está pagando por ese mismo producto una cifra que no es razonable. Multiplicaciones del 500%, del 1000%, como ocurrió en las peras y manzanas durante todo el año pasado. Nada justifica un 1000% si no hay un proceso industrial en el medio con los costos. Una pera que se saca de un árbol, que se selecciona la grande, la mediana y la chica, se embala y se envía por transporte, no puede tener una multiplicación de un 1000% cuando lo paga un consumidor en las góndolas. Ahora, cuando usted habla de alguna manera, con los grandes centros de distribución, ellos plantean que ahí no está el problema, que hay un problema impositivo, un problema de logística, pero nunca los veo sentados en la mesa de las discusiones. Por citar el ejemplo, la mesa lechera siempre tiene a la industria, tiene al sector productivo, y es una mesa que tiene tres patas y sin embargo está siempre de costado porque le falta una. Y mire, nosotros aplaudimos la sanción de la ley hace como 4 años de creación de los observatorios, pensando que podía ser una herramienta. El observatorio lo tienen que integrar los productores con sus estudios de costo, los técnicos como el INTA, los técnicos del ministerio, las provincias, los compradores industriales, exportadores, etcétera, para ver cómo se comporta la estructura de precios dentro del costo de los productores y la comercialización, dejando bien claro qué porcentaje se lleva cada sector. Sin embargo, no se aplicó esta ley, que iba a servir como base para establecimiento de políticas donde el Estado tenga que intervenir. No puede ser que en esa cadena hay gente que gana mucho dinero, que son los formadores de precio final. Hay otros que cumplen función, como los operadores de mercado. Los operadores de mercado ganan comisiones o cumplen una función, pero hay una alta competencia en los mercados. Y fíjese que cuando un minorista compra en los mercados de concentración, no hay una gran diferencia de precio. Hay una rentabilidad aceptable. El gran desbalance se da en la etapa final del proceso de comercialización y además en los altos costos que se requieren para llegar el producto desde su origen hasta el destino. Ahora, desde hace muchos años yo lo que vengo viendo que respecto al tema del abastecimiento en la Argentina no hay una política de Estado. Porque pasamos de tener un mercado central inaugurado en el año 84, que después con la desregulación de la economía de Caballo, permitir que los supermercados compraran en zona de producción en forma directa, que se incorporaran nuevos mercados concentradores, que si bien es cierto hoy es una utopía pensar que un solo mercado puede concentrar a alguien que necesita venir a reponerse una bolsa de papa de la zona oeste de la zona sur. Pero nunca hubo una política de Estado que permitiera garantizar, por ejemplo, que el mercado fuera eje de mercados, que pudiera controlarse los volúmenes, ver los precios, tener estadística, tener control sanitario. Y sin embargo hoy hay un aquelarre en materia de mercados, de depósitos clandestinos, o sea, hay una especie de viva la pepa. Y eso es producto de que hay gente que con eso gana dinero. Cada río revuelto, ganancia de pescado. Mucho más negocio mantener fuera de control al Estado que tener toda una reglamentación que se deba cumplir. Entonces, la forma de proteger al productor primario, que es el generador de ese bien, es garantizarle rentabilidad. Y en eso el Estado tiene una función que cumplir muy importante, y es el reclamo nuestro desde CAME. No puede ser que haya una variedad de 20.000 productores haciendo desde algodón para una camisa, hasta una verdura para el consumo diario, y del otro lado haya una concentración de la demanda en grado tal que le impone todas las condiciones. Fíjese que en los grandes hiper le compran directo a los productores, pero después el productor cobra según la liquidación que le mandan y en los plazos que le mandan, y además cuando ese producto se pierde porque son altamente perecederos, el descuento o la merma se la bajan al productor, es decir, no la absorbe con el riesgo empresario. Y esas cosas se deben controlar, y cuando fuimos a hablar a la Secretaría de Comercio, nos dijeron, bueno, presenten una denuncia formal. Pero yo pregunto, ¿qué productor puede presentar una denuncia formal a una de esas grandes empresas
si lo único que va a lograr es que nadie le compre más un producto. Entonces es el Estado el que tiene que intervenir en esto. ¿Qué opinión tiene usted respecto a lo que es la venta del productor al consumidor, las ferias? O sea, porque ahí también hay un tema, ¿no? Yo creo que sería mucho mejor bajar los costos y bajar las ganancias de aquellos que tienen grandes ganancias, porque las ferias también de alguna manera en algún momento, si están ligadas a los sectores más bajos, de más bajos recursos, me parece fantástico, pero ligados al consumo generalizado también atentan contra el comercio tradicional. Sí, tiene que ser muy bien reglamentado, porque además todas esas ferias que son históricas en la Argentina, en todos los pueblos del interior se hacen esas ferias habitualmente. La feria de Simoca en Tucumán es una de las más famosas. Pero hay un problema. Primero, el comercio ilegal. En esa feria, al poco tiempo que se inaugura y vienen los productores y ofrecen su producción, se van agregando comercialización de CD trucho, de mercadería de contrabando, de industria que roban marcas, y esto no puede ser. Tiene que ser en un marco legal y con capacidad de absorber y el abastecimiento de la sociedad a partir de una relación directa con el productor primario, que es muy difícil, porque un productor que está a 50 kilómetros en su campo, manejando 5 o 10 hectáreas de cultivo, no le resulta fácil levantar una carga y venirse al centro de la ciudad para estar todo el día vendiendo. Tiene que hacerlo a través de un operador o de un pequeño comerciante. Nosotros compartimos en la medida que esté muy bien reglamentado, que sea legal y que además permita a los productores genuinos o su familia llegar en forma directa a la oferta de estas producciones, porque eso le va a mejorar el ingreso a ellos. No es una cuestión fácil, hemos sido consultados, dimos nuestra opinión y entendemos que habría que transparentar mucho más toda la secuencia de los factores distintos que intervienen en la comercialización para lograr mejorar el equilibrio interno de tanto que recibe un extremo de la cadena, que es el productor, como el final de la cadena, que es el consumidor. Ahora, ¿cómo cree que este plan de sostenimiento, de fortalecimiento de las economías regionales se va a llevar a cabo? ¿Hay idea de compartir, no las decisiones, pero sí las metodologías, de pedir asesoramiento? Hay 2 programas que ha hecho el gobierno que nosotros apoyamos desde CAME. Una es la ley PYME 27264, que es una ley que baja la presión nacional y beneficia a través de la utilización de ganancias para inversiones genuinas en capital y demás a todas las actividades económicas, pero también a las economías regionales. Pero además esta ley tiene un artículo, que es el artículo 11, que prevé que todos los beneficios de esta ley, que son impositivos y laborales, van a ser incrementados entre un 5 y un 15% cuando se trata de economías regionales, lo cual hace una diferenciación que beneficia fuerte a la baja de la presión fiscal nacional. Las provincias tienen que adherirse para también beneficiar con sus propios esfuerzos impositivos. Esto es una parte, con esta ley solamente no se soluciona el problema. Pero en los últimos días hubo un anuncio presidencial que habló de que, primero, el anuncio de 7.100 millones para reconvertir, para fortalecer las economías regionales, a través de 4 grandes sectores. Uno, un Fondo Nacional de Agroindustria, que es el Fondagro, que sirve para mejorar la posición de competitividad y darle más estabilidad al precio de los productores. La segunda es el reintegro a los productores de soja de las economías regionales del 5%. No se lo dio el 5% anunciado para toda la economía de la soja, pero sí cumplió con las economías regionales que tienen un problema grave en la soja porque están a 1.600 kilómetros de flete y porque tienen un rinde de explotación natural que en muchos casos es más del 50% de lo que se produce soja en Pergamino. Claro. Entonces el 5% viene bien porque es de justicia. Y luego el plan sanitario que ya hablamos y el reintegro a las exportaciones que ya hablamos. Este programa es realmente muy importante por los montos, 7.100 millones de pesos. La baja del 5 a la totalidad de la soja exportada
significaban 16.000, alrededor de 16.000 millones de pesos. No se produce esa baja, pero sí se produce un apoyo al sector que históricamente ha estado castigado en la producción agropecuaria argentina, que son las economías regionales. Y eso es muy bueno porque es hacer una justicia con un sector que en la historia argentina ha estado muy castigado. Por eso lo apoyamos desde CAME y esperamos que se instrumente de manera tal que se cumpla el espíritu del objetivo con el que ha sido anunciado por el presidente de la Nación. Raúl, gracias por estos minutos, gracias por compartir con nosotros un tema que por supuesto es muy caro a los sentimientos del interior profundo de la Argentina y que ojalá empiece de alguna manera en algún momento a empezar a ver la luz, ¿no? Bueno, en el campo, cada vez que ponemos una semilla, esperamos una buena cosecha. Y a esto le ponemos ganas, fuerza y decisión. Es así. Bueno, nos estamos yendo. Por supuesto, mucha tela para cortar en el tema de economías regionales. Hay mucho para hablar, pero hay mucho para hacer. Mucho para hacer. Y en definitiva, son momentos estos en los cuales, cuando uno camina al interior, cuando ve todas las producciones, cuando ve el esfuerzo, cuando ve el derrame, dice, ¿dónde está la mirada? Bueno, la mirada también tiene que empezar a estar puesta allí de una buena vez por todas, porque el interior profundo, como yo les digo, no espera. Nos vamos, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta edición de Agroindustriales y por supuesto, como siempre, aquí en la revista chacra.com.ar. Gracias, Rubén. Un gran gusto estar contigo. No, el gusto mío. Chao, hasta luego.